Estoy en una de las criptas más importantes de Lima, más conocidas como las catacumbas del convento de San Francisco. Desde aquí empezamos la segunda parte de este interesante recorrido por las salas del museo y las bóvedas subterráneas. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. Hace poco les mostramos diversos espacios del Museo San Francisco y les contamos algunas historias de los frailes que vivieron aquí desde los tiempos de la colonia. Hablamos de lugares como la Portería, la Sala de San Francisco Solano, su sorprendente cúpula de estilo mudéjar, la biblioteca, el coro, la sala capitular. Además del claustro principal, adornado de hermosos azulejos sevillanos. Hoy seguimos el recorrido por este recinto museal que recibe a visitantes desde 1968. Ahora estamos en la pinacoteca del convento, que también es llamada Sala Profundis, en alusión al canto gregoriano que se entonaba durante los velatorios a los miembros del convento. Esta sala de profundis se denominaba así por el Salmo 129 que entonaban los franciscanos, que se iniciaba con esta frase en latín, de profundis, desde la profundidad. Al centro de esta sala se ubica un ingreso a una cripta sepulcral. Antiguamente los franciscanos debían de recibir donaciones de parte de benefactores que podían contribuir con dinero, obras de arte, y estas personas se les retribuía con un entierro, ya que para un cristiano, qué más cerca de Dios que debajo de una iglesia o un convento. Dentro de esta sala se exhibe una colección que representa la pasión de Jesús. Esta serie es atribuida al taller o a los seguidores de Pedro Pablo Rubens, uno de los más importantes artistas en Europa en el siglo XVII. También en esta sala se ubican dos Cristos tallados en el colmillo del elefante. Estos marfiles tuvieron que ser traídos desde Filipinas. Otro objeto importante que se exhibe en esta sala es el balcón, que antiguamente se ubicaba dentro del Palacio de Gobierno, dentro de una capilla donde solían los virreyes escuchar misa. Lo que se conoce hoy del convento San Francisco es solo una parte del gran monumento arquitectónico. En 1940, el alcalde de Lima, Luis Gallo Porras, decide abrir la avenida Bancay y el recinto se partió en dos. Antes llegaba hasta el jirón Ayacucho. Lo que es hoy en día la avenida Bancay era la huerta del convento, pero también en la esquina de la Bancay con Ancash, ahí había un claustro. También habían como una especie de pequeños oratorios, pequeñas capillas, ¿no? Y luego había una construcción ya terminando
lo que hoy en día sería el Jirón Ayacucho, el claustro famoso de San Francisco Solano, prácticamente desapareció. En la huerta se producía, aparte de los alimentos, vamos a decir las hortalizas, habían plantas medicinales, ¿no? Con lo cuales se trataban los frailes. En ese entonces, pues, no se hablaba todavía de lo que es un conjunto monumental, ¿no? Porque en realidad este convento ha tenido varios claustros, era como una pequeña ciudad. Por eso el título de San Francisco de Jesús, el Grande de Lima. Y recuerden también que San Francisco tiene sus muros. Era una ciudad pequeña con muros dentro de otra, que sería la Lima, ¿no?, de eso entonces. El recorrido museográfico está marcado por su gran contenido pictórico. En la Sala de Papas encontramos una serie de obras inspiradas en los sumos pontífices, provenientes de la Orden franciscana. Esta sala se denomina la Sala de Papas debido a 7 retratos de papas. 2 de ellos, Honorio III y Nicolás III, contribuyeron al desarrollo de la Orden franciscana. Honorio III aprueba la regla definitiva de la orden, mientras Nicolás III aprueba la creación de la segunda orden, la Orden de las Clarisas. Los otros 5 retratos son de papas que son producto de la Orden franciscana. Podemos destacar a Sixto IV. Este papa va a contribuir grandemente en el embellecimiento de Roma, como también de la Biblioteca Vaticana. Anteriormente, esta sala era el comedor del convento. Ahora se exhibe la serie pictórica Los hijos de Jacob, que es una de las mejores conservadas del mundo. Los 12 hijos de Jacob. En ella se señala que estos 12 hijos de Jacob van a poblar el mundo con sus descendientes. Y esta serie se basa en una original que se encuentra en Inglaterra. Esta, la de Inglaterra, es obra de Francisco de Zurbarán, pintor español del siglo XVII, y que venían estas obras aquí a América. Es probable que haya sido atacada la embarcación por piratas ingleses, de tal forma de que acabó hoy en Inglaterra. La serie que tenemos nosotros aquí en San Francisco es una serie atribuida a una artista mujer, Juana de Valera. Una de las pinturas más importantes que se exhibe en este comedor es la Última Cena. Tengamos en cuenta de que en esta Última Cena Jesús ya sabía que iba a ser traicionado, ¿no?, por uno de sus apóstoles, Judas Iscariote, quien aparece en la pintura al lado del demonio, quien le habla, lo convence hablándole al oído para que traicione por las 30 monedas. Asimismo, llama la atención también la atención que realizan los niños, tanto para Jesús y sus apóstoles. Los niños representan pureza. Luego también la religión va a ingresar mayormente mediante los ojos. El problema del idioma, los españoles, castellano, los nativos, quechua, aymara, de modo que había que llamar la atención a la pintura. Por eso hay rocoto, hay papa en la mesa,
que atraía la atención del nativo hacia el tema que se quería difundir, que era el tema religioso. Las galerías subterráneas del convento de San Francisco fueron la última morada de miles de cristianos que fueron enterrados justo aquí, debajo del convento. Al regreso les contaremos más. La belleza arquitectónica del convento se replica en varios de sus espacios. En la antesacristía podemos ver esta cúpula octogonal de estilo mudéjar, que nos transmite una sensación de tránsito y ascensión. Aquí mismo encontramos la pintura del árbol genealógico, un óleo sobre el lienzo que representa toda la estirpe de la orden franciscana, y en cuyo centro se ubica San Francisco de Asís, como raíz de un gran tronco, desde donde nacen frailes, monjas, clarisas y laicos. Estamos en un ambiente bellísimo que se denomina la sacristía de la iglesia San Francisco de Asís. Está ornamentado por todos los principales santos franciscanos, especialmente de los mártires. Pero la función de la sacristía específicamente es que aquí llegaban los religiosos franciscanos sacerdotes, junto con los hermanos legos, para revestirse de los ornamentos sagrados. En la parte baja está la cajonería, donde se guardaban los ornamentos que eran bordados en hilo de oro y plata con estas ornamentaciones muy barrocas. El que estamos exponiendo en las vitrinas es de color azul, rememorando la pureza de María Santísima, patrona de la Orden Franciscana, la Inmaculada Concepción. Aparte del tallado que es sobresaliente, tenemos la custodia que se mandó a manufacturar al Cusco en 1672. El padre Luis Cervela, un gran visionario, a mediados del siglo XVII, mandó hacer esta custodia. Una de las más características del Perú, inclusive, tiene mucho arte, mucha orfebrería, llena de pedrería, de amatistas, de diamantes, etc. Tiene un pelícano que para alimentar, cuenta la tradición, que para alimentar a sus crías se laceraba el pecho y de su sangre le daba el alimento, dando comparación y referencia al sacrificio incruento de Jesús por la salvación del género humano. La bóveda es de estilo mudéjar. Entonces ahí se observan todas estas follajerías, repito. Y también el piso, miren, el piso es el original de 1729, año en que los franciscanos mandan construir esta sacristía en homenaje a la canonización de San Francisco Solano, en 1726. Estos cuadros eran mandados a hacer por los franciscanos con un espíritu pedagógico. Tanto los cuadros específicamente del apostolado de Francisco de Zurbarán caracteriza a cada apóstol con su respectiva indumentaria y algún objeto que sirvió para identificarlos y cómo murieron inclusive.
La capilla de Acción de Gracias está decorada con un retablo de madera de cedro de estilo barroco y al centro la imagen de la Virgen Dolorosa. Al lado lienzo sobre la Asunción y Visitación de la Virgen María. Uno de los mayores atractivos para los visitantes a este museo son sus criptas, más conocidas como catacumbas. Este espacio subterráneo fue la morada de más de 25.000 personas a lo largo de 300 años. Estamos debajo del templo San Francisco, el Grande de Lima. Se le llama catacumbas por ser un sinónimo a las catacumbas europeas, pero en realidad su verdadero nombre debería ser criptas sepulcrales, porque antiguamente cada pequeño espacio subterráneo correspondía a un altar que estaba en la superficie, en el templo mayor. Posteriormente, ya debido al terremoto que se da en 1655, se unifican estas criptas dando a entender de que era un solo espacio. En el año de 1949, en mayo, que el padre Pacífico Chirinos hace como una especie de redescubrimiento de estas criptas sepulcrales y sale en los periódicos de la época. En primera plana enfoca las criptas de San Francisco y eso ocasionó un boom noticioso, a tal punto que la ciudadanía de Lima, la feligresía de acá de San Francisco, se agolpaban en la puerta del convento para poder ingresar a esta gran novedad. Un cementerio general en el centro histórico de Lima. Esa era la noticia. En agosto de 1968, que se apertura el Museo de San Francisco, ya esto se hace de manera puntual, con un horario, con una oficina, pero el atractivo indiscutible hasta el día de hoy son las criptas sepulcrales de San Francisco. El visitante sale robustecido espiritualmente y culturalmente y sobre todo saben cómo vivían los frailes hace 475 años atrás. Quédense, que al regreso les contaremos quiénes fueron enterrados en estas catacumbas y del pozo de casi 10 metros colmado de huesos y cráneos humanos. Esta amplia red de túneles subterráneos que conforman las catacumbas de San Francisco están construidas a base de ladrillo y calicanto, que es una mezcla de cal, piedra, arena, canto rodado y agua. En las catacumbas se enterraban estrictamente a los hermanos que pertenecían a las cofradías o los cofrades que estaban en la parte de arriba del templo. Una cripta pertenecía a un altar. Moría un hermano que pertenecía a esa hermandad, tenía el derecho de ser enterrado en su cripta respectiva. Venían a enterrarse tanto en el cementerio principal que había en la plazuela como también en las criptas. Por eso también se necesitaban espacios y está la gran fosa, un osario común. La costumbre era que los enterraban después de las exequias que se hacían arriba en el templo, los vendaban, por decirlo, los cubrían con lino, con sábana, sin cajón, bajaban los familiares o los encargados del enterramiento y ponían
uno al lado de otro, uno encima de otro. Por eso sin identificación alguna, sin números, sin nada, porque aquí nadie ya visitaba. Se les pasaba ya la tierra y la arena. Apisonaban y así iban cubriendo. Por eso, en este espacio, por ejemplo, aproximadamente de profundidad hay 3 metros. Si el terremoto hace pensar a los franciscanos a hacer ciertos cambios. En 1656 se organizan para reforzar las criptas sepulcrales, de tal suerte de que hacen ya una interrelación de cripta con cripta para llegar a unificarlas todas y hacer lo que ahora denominamos el circuito turístico debajo del templo. Las catacumbas poseen 5 pozos sísmicos de aproximadamente 10 metros de profundidad, que cumplían la función de proteger la edificación de fuertes sismos. En la actualidad, son osarios adornados con restos humanos. El lugar más seguro de todo el complejo arquitectónico de San Francisco son sus catacumbas. Antiguamente, estamos hablando de la década del 60, habían otros espacios abiertos. Yo recuerdo que los turistas entraban, pero estos espacios eran en zigzag, de tal suerte de que los turistas se perdían. Lo que se ha hecho ahora es clausurar ciertas partes y hacer el recorrido más didáctico. El recorrido por estas criptas se realiza en grupos pequeños, contando con guiado. Las visitas al Museo, Convento San Francisco y Catacumbas son todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También pueden pasar por la tienda del museo, donde podrán escoger diversos productos que recuerden esta interesante visita. San Francisco es uno de los espacios más importantes porque justamente tiene todas las manifestaciones culturales. Pero también San Francisco a esta parte se ha convertido en un centro cultural. Vamos a decir eventos culturales, música, poesía, presentación de libros, presentaciones también de pintura, de esculturas, de los artistas jóvenes, ¿no? Cuando uno visita por primera vez, pues se queda impactado, ¿no? por todo lo que tiene. Pero también hay que hacer un trabajo grande en San Francisco, de recuperar algunos espacios. Y eso es un trabajo que lo tenemos que hacer todos, porque San Francisco es de todos. Es patrimonio de la humanidad, por lo tanto es patrimonio de todos. Las torres y campanarios de la iglesia San Francisco tuvieron en sus inicios 3 cuerpos, pero luego del terremoto de 1655, la reconstrucción solo se levantó hasta el segundo cuerpo, diseñado por el arquitecto portugués Constantino de Vasconcelos. Del Museo Convento San Francisco hemos visto su diversidad arquitectónica, su pinacoteca, la biblioteca y las fascinantes catacumbas. Ya saben, no se pierdan el próximo programa y síganos en nuestras redes, Facebook e Instagram.